capítulo 20 del libro de Números, versículo 1. Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Zin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam, y allí la sepultaron. Y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo: ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué pues has traído el pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? ¿Usted no está cansado de esta palabra? No es lugar de cementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de ganados, ni aún hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón fueron de delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor. Y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis, a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor, y él manifestó su santidad entre ellos. Este texto comienza con un entierro, el entierro de Miriam, y cierra, como lo vamos a ver posteriormente, con otro entierro, el entierro de Aarón. Entre el entierro de Miriam y el entierro de Aarón ocurrió otro entierro, el entierro de la esperanza de Moisés de entrar a la tierra prometida. Este es un momento muy triste en la historia de Moisés, en la historia del pueblo, y para serle honesto, cuando estudiaba esto, en mi propia historia. El versículo 1 dice que en el primer mes llegaron a este lugar, en el desierto de Zin. No nos dice cuál fue el año, pero como la palabra nos ayuda siempre a interpretar la palabra y a entender mejor la palabra, la pregunta que tú tienes que hacerte cuando estás frente a problemas como eso es preguntarte: ¿hay algún otro texto de la Biblia que me hable de la muerte de Aarón, de la muerte de Miriam, donde yo pueda ubicarme más o menos donde estamos? Y la respuesta es: claro que sí. El mismo libro de Números, capítulo 33, versículo 38, dice: entonces el sacerdote Aarón subió al monte Hor por mandato del Señor, y allí murió el año 40, después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, el primer día del mes 5. Al principio del año 40 muere Miriam, unos meses adelante muere Aarón. Y en el medio entonces está Moisés, que ha perdido la esperanza y ha enterrado su esperanza de poder entrar a la tierra prometida. Una vez más, yo no voy a entrar de nuevo en estas quejas del pueblo, pero una vez más el pueblo vuelve 40 años después a repetir la misma cantaleta en dominicano. Que para qué nos sacaste de Egipto, que hubiese sido mejor haber muerto aquí, allá, que para qué hiciste y nos trajiste a este lugar tan miserable. Y una vez más, Moisés y Aarón hicieron lo que habían hecho en otras ocasiones, y en un principio comenzaron muy bien. Se postraron en rostro, y estando ellos postrados sobre sus rostros, oyeron estas palabras: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablará la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Las instrucciones fueron muy claras y cortas, específicas. Toma la vara, reúne a la congregación junto con Aarón, y háblale a la peña.
Y Moisés, dice el texto, que tomó su vara de la presencia del Señor, y yo voy a hacer una anotación ahí, esta vara que él toma de la presencia del Señor, por la descripción que se hace, debió haber sido no la vara de Moisés original, con la que él salió de Egipto, sino la vara de Aarón, que había repollado, había reverdecido, y eso está en el capítulo 17 de este libro de Números. La razón por la que pensamos que es la vara de Aarón es porque la vara ha sido tomada de la presencia del Señor, y esa vara estaba ¿dónde? En el arca del pacto. ¿Qué representaba el arca del pacto? La presencia del Señor. Esta es una vara que ha tenido, hojas le han salido, frutos le han salido, y él toma la vara de la presencia del Señor y va delante de la congregación y le habla no a la roca, sino al pueblo. Oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Eso que yo acabo de describir le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida. Eso que parecía tan sencillo, cuando tú lo comparas incluso con otro evento en la vida de Moisés, donde él quebró las 2 tablas de los 10 mandamientos, ¿cómo es posible que ahora este evento, este suceso, le cueste a Moisés algo tan caro como no poder entrar a poner sus plantas en la tierra prometida? Repercusiones mayores. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros, los dos, no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Wow. Estudiando este texto yo casi lloré. En este tiempo, más de 1 año, caminando con Moisés, él ha llegado a ser mi amigo. Y me puse en sus sandalias y pensé, 40 años de tolerar a este pueblo. 40 años de pararse en la brecha a favor de este pueblo. 40 años de orar por ellos. 40 años de honrar a Dios, de confiar en Dios. Y este día, en un solo evento, en algo que probablemente no tomó más de 1 o 2 minutos, eso que él hizo le impidió entrar a la tierra que le había sido jurado a Abraham, Isaac y Jacob. Este tiene que haber sido uno de los momentos, si no el momento más doloroso de la vida de Moisés. Sitúate en el año 40, habiendo estado con el pueblo todo este tiempo, acabas de perder a tu hermana, compañera de 40 años y la entierras. Meses después vas a enterrar a tu hermano y compañero de 40 años. Y ahora tú acabas de perder la esperanza de entrar a la tierra prometida. Esto es algo que Moisés habló con Dios en más de una ocasión para que Dios cambiara su veredicto. Nosotros sabemos eso por las mismas palabras de Moisés en Deuteronomio 3, 25 y 26. Oye a Moisés hablando con Dios: permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Pero el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó. Y el Señor me dijo: basta, no me hables más de esto. Obviamente parece ser que Moisés le había hablado a Dios sobre eso más de una vez. Y Dios le dice: Moisés, basta, ya está bueno. No hablemos más de esto, no voy a cambiar mi palabra. Y antes de nosotros apresurarnos y pensar, bueno, que Dios es injusto, Dios es muy severo, yo no entiendo a Dios, y antes de que nosotros pequemos en esa dirección, detengámonos un momento y revisemos una vez más lo que Dios dice en el versículo 12 para entender la razón por la que Dios impone esta penalidad. Vosotros no me creísteis, pecado número 1. Pecado número 2, no me trataron como santo. Dios acusa a Moisés
y le impide entrar a la tierra prometida por el mismo pecado que el resto de la congregación no iba a entrar. Pecado de incredulidad. Ese es el pecado incurable del hombre. Ese es el pecado por el que mucha gente tampoco va a entrar al reino de los cielos, por la incredulidad. No me creíste, dice Dios a Moisés. Impensable esto, que un hombre como Moisés, que tuvo 40 años confiando en Dios, que tuvo fe en el Señor en las peores circunstancias, que en el último momento, apenas a meses de cruzar el Jordán y ver la tierra prometida, que Dios dijera, no vas a entrar porque no me creíste. No hay muchos detalles en el texto de qué fue exactamente lo que Moisés no creyó, pero pudiera ser que Moisés no creyó que hablarle a la roca simplemente iba a resultar en agua. Moisés tuvo una experiencia con otra roca en otro momento, descrita en Éxodo 17, donde él con una vara le dio un golpe a la roca y brotó agua. En esta ocasión Dios le dice, Moisés, quiero que le hables a la roca, pero Moisés, en vez de hablarle a la roca, le habló al pueblo, y en vez de hablarle a la roca, golpeó a la roca no una vez, 2 veces. Me pregunto incluso si él pensó que una no sería suficiente. Y Dios le dice, no me creíste, y por eso no entrarás a la tierra prometida. En ocasiones nosotros desconfiamos del poder de Dios. En otras ocasiones nosotros desconfiamos de los planes de Dios. En otras ocasiones desconfiamos de la metodología de Dios. En otras ocasiones desconfiamos de la provisión y la benevolencia de Dios. Decía, y hemos dicho en otras ocasiones, una cosa es confiar en que Dios proveerá cuando estoy bien provisto, y otra es cuando estoy en carencia. Una cosa es decir, no, todas las cosas cooperarán para bien, y otra cosa es entrar al consultorio del médico y recibir tu reporte de que tienes cáncer de la mama o del pulmón o del colon, y ahora de repente las cosas como que no lucen que van a cooperar tan bien. Y eso es incredulidad. El pecado más común del Hijo de Dios, no el que se dice ser cristiano, del Hijo de Dios es su incredulidad. Esa es la razón por la que el mandato más frecuente en la Biblia es no temas. Más de 300 veces aparece ese mandato. Yo mencionaba, simplemente lo ilustro, lo menciono como ilustración con pocos detalles, pero para que entendamos hasta dónde esto está. Ayer mismo yo hablaba con un pastor de otra iglesia. Y después de conversar acerca de su salud, le decía, ¿sabes una cosa? Tú tienes que arrepentirte de tu pecado de incredulidad. La forma como ves las cosas, como te preocupa por las cosas, es pecado. Y tú lo sabes. Y le decía, tú necesitas, si quieres mejorar, comenzar yendo delante de Dios y pidiéndole perdón a Dios por no haber confiado en Él. La incredulidad es muy seria, fue denunciada por Cristo una y otra vez. Mateo 8:26, y Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Mateo 13:58, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 17, del 17 al 20, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Nota cómo Jesús une estos dos adjetivos, incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Eso era el muchacho endemoniado. ¿Tú te imaginas que tú tienes un hombre endemoniado? Tú eres uno de sus discípulos. Tú estás tratando de sacar este demonio del discípulo y tú vas donde Jesús. Jesús, ayúdanos. Es que no entendemos. Es que no lo podemos soportar. Es que no lo podemos sacar, expulsar. Y que de allá para acá, en vez de Jesús decir, ok, no se preocupen, yo estoy aquí. Lo que tú recibes es, oh generación incrédula y adúltera. ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado. Desde aquel momento
Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Escúchame ahora. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por vuestra poca fe. Porque son unos incrédulos, aunque sean mis discípulos. Por eso el demonio no respondió a sus palabras. Porque no tienen la fe en quien puede hacer las cosas. El pecado incurable del hombre, su incredulidad, el pecado en el que Moisés está en este momento de su vida y que le costó la entrada a la tierra prometida. La incredulidad es un gran pecado, pero es peor cuando es visto en las vidas de los líderes del pueblo de Dios. A mayor privilegio, mayor el estándar. A mayor privilegio, mayor el estándar, mayor el juicio cuando pecamos. John Butler, en su libro Moisés, el emancipador de Israel, dice que cuando caminamos en una gran luz, tenemos menos excusas para tropezar y mayor reprensión cuando nos caemos. Cuando caminamos en una gran luz, esta es su luz, lámpara a mis pies y lumbrera a mi caminar. Esta es la luz que ellos no tuvieron, ni siquiera una página de la Biblia tenían. Nosotros tenemos toda la luz. Cuando caminamos en una gran luz, menos excusas tenemos para tropezar y mayor reprensión cuando nos caemos. Moisés gozó de grandes privilegios. Dios dijo que ningún otro profeta había hablado con él cara a cara como él hablaba con Moisés. Mientras mayor el privilegio, mayor el estándar, mayor es la cuenta que tengo que rendir. Dios afirma eso en su palabra, que nosotros los líderes seremos juzgados con una mayor severidad. Y Él sabe por qué. Líderes modelan, y modelan para bien o modelan para mal. Y lo que se modela se copia, y esa es la razón por la que Dios dice: líderes serán juzgados más severamente. La primera acusación de Dios contra Moisés es su incredulidad y contra Aarón. Y la segunda es que delante del pueblo, ellos no le trataron como santo. Hubo algo que Moisés y Aarón hicieron que delante del pueblo profanó el nombre de Dios. Y Dios dice: ese pecado público no es poca cosa para mí. Como nosotros no tenemos un detalle en ese texto de qué fue lo que Moisés hizo, tenemos que ayudarnos de otros textos, si existen, para entender mejor qué fue lo que pasó. Si usted quiere un resumen de los 40 años de historia en el desierto, esta tarde usted debiera leer el Salmo 106. Es un resumen extraordinario de 40 años de historia. Y ese Salmo 106 nos dice acerca de este evento, en los versículos 32 y 33, también le hicieron enojarse en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu. Escucha, y él, Moisés, habló precipitadamente con sus labios. Ahí está. Moisés, en su enojo, habló precipitadamente y con sus labios no representó a Dios santamente en esa ocasión, en un arranque de ira. Y lo que hizo, lo hizo en público. Esa es la razón por la que Santiago nos dice en 1:19 y 20 que seamos lentos para el hablar, lentos para la ira, porque la ira de Dios no obra justicia, la ira del hombre, no obra justicia o la justicia de Dios. Y en esta ocasión Moisés, cuando habló con sus labios, lo hizo de una manera que profanó su nombre y lo hizo públicamente. Cada pecado es serio para Dios, el privado y el público, pero el pecado público tiene aún mayor connotación. Por varias razones, el pecado público genera comentarios, genera chismes. Esos comentarios y chismes se convierten en piedra de tropiezo y en pecado para otros. Con frecuencia nosotros hemos oído decir, con frecuencia nosotros hemos dicho, y eso de que es cristiano. El pecado público a veces, si es de parte de los líderes, le da
licencia para pecar a otros. Ven al pastor a hacer algo, decir algo, te cuentan algo del pastor y la persona dice, bueno, pero si eso es el pastor, ¿y qué me dejan a mí? En otras palabras, bueno, el que yo haga esto es un pecadito si el pastor hace aquello y le da licencia para pecar a algunos. Nuestros pecados públicos generan comentarios y eso hace pecar a otras personas. No me creíste y no me trataste como santo. Hay un tercer pecado que yo creo que está íntimamente relacionado a este segundo. Y es que de alguna manera, en su ira, en un momento en que Moisés no estaba pensando racionalmente, quizás sin intención, en su alocución al pueblo trató de robarle la gloria a Dios. Versículo 10 al final. Oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? ¿Sacaremos? Yo, Aarón y la Trinidad, ¿sacaremos agua para vosotros? ¿Desde cuándo? ¿Quién te enseñó, Moisés, que tú puedes sacar agua de la peña? ¿Desde cuándo tú has pensado que le has dado maná a este pueblo? ¿Desde cuándo tú le has cubierto de día con una nube? ¿Desde cuándo tú aprendiste a usar este pronombre en plural, Moisés? Antes era Jehová, el Señor, la gloria del Señor, y ahora es nosotros. Moisés, delante de mi pueblo, no me has tratado como santo. Dios ha revelado una y otra vez que Él no va a compartir su gloria con nadie. Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Isaías 48:11, por amor a mí lo haré. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro, ni a Moisés tampoco. Nosotros tratamos de robarnos la gloria de Dios cuando nosotros queremos sentarnos en el trono con Dios. Nosotros le robamos la gloria a Dios cuando nosotros queremos parte del crédito de aquello que Dios ha hecho. Nosotros le robamos la gloria a Dios de una forma todavía más común cuando queremos producir por medios y metodologías y estrategias humanas lo que solamente Dios puede producir. Tú lees a Charles Finney, el gran evangelista de los años 1800. Tú lees sus escritos acerca de avivamientos y él dice que el avivamiento no es más que el uso apropiado de los medios. Algo que solamente puede producir, de repente puede ser orquestado por el uso apropiado de los medios, dice el hombre. Eso es querer robarle la gloria a Dios. Y Dios ha revelado que su gloria Él no la va a compartir con nadie. Y eso es parte del pecado de Aarón y de Moisés, que le impide entrar a la tierra prometida. Inmediatamente después, como una forma de ir sellando esto, Dios imparte instrucciones a Moisés y a Aarón y a Eleazar, su hijo, el hijo de Aarón, versículos 22 al 29. Partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda la congregación llegaron al monte Hor, y habló el Señor a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, porque vosotros, aquí viene una vez más, os rebelasteis contra mi orden en las aguas de Meriba. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y tráelos al monte Hor. Y quita a Aarón sus vestidos y ponlos sobre su hijo Eleazar. Entonces Aarón será reunido a su pueblo, morirá allí. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó y subieron al monte Hor ante los ojos de toda la congregación. Y después que Moisés le quitó a Aarón sus vestidos y se los puso a su hijo Eleazar, Aarón murió allí sobre la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, toda la casa de Israel lloró a Aarón por 30 días. Tienes que ponerte en los zapatos de Moisés. Acabo de enterrar a mi hermana Miriam, mi compañera de 40 años. Acabo de oír de parte de Dios que no voy a entrar a la tierra prometida. Y ahora Dios me pide que suba al monte Hor con Eleazar, y cuando estoy allá arriba, que le quite la vestimenta a Aarón. Uno de los comentaristas decía que en el lenguaje hebreo
da la impresión que la forma en cómo esta vestimenta iba a ser quitada era una forma como de deshonrarlo y colocarla sobre Eleazar, su hijo. Y ahora yo y mi sobrino tenemos que cavar en el monte una tumba para mi hermano que me ha acompañado por 40 años, enterrarlo y bajar 2 cuando habíamos subido 3 al monte. ¿Te imaginas lo que esto representó para Moisés? Pero Dios le recuerda a Aarón antes de morir y a Moisés, una vez más, la razón por la que está enterrando a tu hermano es esta: vosotros os rebelasteis contra mi orden en las aguas de Meriba. En otras palabras, lo que hiciste no fueron mis órdenes. ¿Y cómo yo traigo eso a mi vida entonces? Aquí están sus órdenes. Y de la misma manera que Moisés no siguió sus órdenes, cada vez que yo sé cuál es la orden que aquí aparece y no la sigo, me estoy rebelando contra su orden. Y la rebelión no es poca cosa para Dios. La rebelión es insubordinación y eso tiene una repercusión significativa para Dios. Con la muerte de Aarón comenzaba a cerrarse una era. La muerte de Miriam y la muerte de Aarón estaban sellando y certificando que lo que Dios había dicho era cierto, que de aquellos que salieron de Egipto con 20 años o más, ninguno entraría a la tierra prometida. Aarón le llevaba como 3 años a Moisés. Moisés murió de 120 años, unos meses más adelante. De manera que Aarón murió de unos 123 años. Quizás él y Miriam eran de los últimos que quedaban, que salieron de Egipto con 20 años o más. Y aquí se está cerrando una era. Aquí hay varias enseñanzas, aparte de la que ya vimos, que nosotros necesitamos recordar para nuestro caminar día a día. Es que la desobediencia es seria para Dios. Que la desobediencia, una vez más, es insubordinación, que la insubordinación es rebelión y que rebelión es desafiar el señorío de Cristo en un área de mi vida sobre la cual yo quiero continuar teniendo control. No importa si esa área de mi vida es finanzas, si son amoríos, si son relaciones, si es mi ministerio, si es mi trabajo. Pero cuando no hago lo que Dios entiende que yo debo hacer, y yo lo sé que eso es lo que debo hacer, eso es desafiar su señorío en esa área. Y eso Dios no lo tolera en lo más mínimo. Es preferible, la otra enseñanza, aceptar con agradecimiento las decisiones de Dios que sean sus consecuencias, que rebelarnos contra ellas. Tú no escuchas de los labios de Moisés una rebelión en contra de la decisión de que no va a entrar a la tierra prometida. Una petición sí, una súplica quizá intensa sí, pero no una queja. Tú no escuchas de los labios de Moisés una queja de por qué tú me pides que entierre a mi hermano. Acabo de enterrar a mi hermana, ahora mi hermano. Tú no escuchas nada de eso. ¿Por qué? Porque Moisés entendía que las decisiones de Dios, aun aquellas que tienen que ver con sus consecuencias, son santas y justas. Escucha esas 2 palabras, santas y justas, merecidas, y deben ser aceptadas como consecuencias. Y aprendemos del texto también que el pecado de un solo día, de una sola ocasión, de un solo evento, puede costarme a mí todo lo que he acumulado en mi caminar cristiano. 40 años de fidelidad, 40 años de servicio, 40 años de obediencia, 40 años de oír, de hablar con Dios cara a cara, esfumados en 1 o 2 minutos de desobediencia. Pero esa es la historia del hombre, esa es la historia de Lucifer. Creado el ser más hermoso y en un solo momento él perdió la gloria. Esa es la historia de Adán,
creado para representar a Dios, y en una sola decisión, en una sola mordida, perdió la presencia de Dios. Esa es la historia de David. En un solo acto de lujuria, perdió el corazón conforme a la imagen de Dios. Esa es la historia de Usías, el rey, que caminó con Dios, que hizo lo bueno delante de Dios. En sus últimos días de vida, entró al templo e hizo lo impensable, ofreció sacrificio, quedó lleno de lepra, expulsado del pueblo y quedó fuera del pueblo por el resto de su vida, en una sola decisión. Eso nos debe llenar a nosotros de recogimiento, de reflexión, y realmente pensar lo serio que es desobedecer las órdenes de Dios. Que realmente la decisión de un momento en el ahora cuenta para siempre. Y que nosotros que hemos tenido una gran luz, nosotros que hemos sido expuestos a esta generación, que tenemos la habilidad de oír sermones en la radio, en el internet, en la televisión, que tenemos la habilidad de leer libros y libros de grandes autores y héroes de la fe, que hemos sido iluminados y requete iluminados, tenemos menos excusa cuando tropezamos y tendremos más reprensión cuando nos caigamos. Este es un momento triste en la vida de Moisés. No le miento, fue triste para mí ver a Moisés. Lo había leído más de una vez. Yo he estado en este pasaje más de una vez. Pero habiendo estado en el desierto a través de esta serie por más de un año, cuando llegué a este pasaje, se me llenaron los ojos de lágrimas de pensar no solo que a Moisés le ocurrió esto, que a mí me hubiera ocurrido lo mismo, excepto en el año 1 o 2. O 3 o 4, no sé. Pero no creo que hubiese llegado al año 40. Estos 40 años desgastaron el espíritu de confianza de Moisés. Uno de los comentaristas especulaba que quizás, y esto es pura especulación, pero es posible, que quizá a Moisés le molestó que en esta ocasión, cuando el pueblo se quejó de la manera que se quejó, que Dios no se llevó 200 o 300 personas como acostumbraba a hacerlo en otras ocasiones. Que Él le daba el agua y le daba los codornices, pero se llevaba un grupo primero. Y yo no sé si es verdad, pero después de 40 años de oír a esta gente, tú puedes casi sentir en la carne el deseo, como no solamente le dé el agua, llévate algunos. El texto no dice nada de eso, pero eso es posible en nuestra carne. Yo creo que aquí hay una enseñanza monumental que cuando comencemos a hablarla va a ser tan obvia y sin embargo probablemente es pasada por alto en la mayoría de los casos. Y yo creo que esto es lo que Dios quiere enseñarnos. Aarón era un representante del sacerdocio de Cristo. Moisés viene como representante también, pero como profeta y líder del pueblo. Recuerden que esta historia, dijimos en el primer mensaje de esta serie, representa la historia de nuestra redención, excepto que aquello era como un símbolo que apuntaba hacia algo espiritual, la redención del pueblo judío de la esclavitud a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Esa es nuestra historia cuando somos removidos de la esclavitud del pecado a través de mi vida hasta entrar en gloria. Esa es la historia. Pero Moisés y Aarón, que fueron elegidos como líderes del pueblo para hacer precisamente eso, sacar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida y darle reposo, fueron incapaces como líderes de llegar hasta allá, se quedaron cortos de la gloria de Dios. Y ahí está la enseñanza. No solamente que todos nosotros nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios, todo líder humano se ha quedado corto de la gloria de Dios, con la excepción del Dios hecho hombre. Que el único líder que ha calificado desde el principio hasta el final para ayudarnos a entrar es su propio Hijo. Porque para Dios es tan importante como yo comienzo como yo termino. Moisés quizás comenzó bien,
Y aún así, ni también comenzó matando a un egipcio. Y tampoco terminó bien. Pero Cristo comenzó sin pecado y terminó sin pecado. Aarón tipifica el sacerdocio de Cristo, pero no llenó los requisitos. Moisés tipifica la función profética de Cristo, pero no llenó los requisitos. Comparemos al final ya de este mensaje, comparemos estos personajes para que nosotros veamos qué tipo de líder tú y yo necesitamos. Moisés, no hay duda que fue un protegido de Dios en una canasta en medio de las aguas del Nilo, salvado de las aguas. Cristo fue concebido por una virgen. ¿Cuál de esos dos milagros es mayor? Moisés produjo la muerte con su vara y su confianza en Dios de todos los primogénitos de Egipto. Cuando Cristo vino, Él levanta de la muerte a la hija de la viuda, la hija de Jairo, a Lázaro. ¿Quién es mayor, el que es capaz de dar muerte o el que es capaz de dar vida? Moisés ciertamente se enfrentó a Faraón solamente con una vara en la mano. Cristo se enfrentó no a Faraón, a Satanás, solamente con la palabra de Dios en sus labios. Y le venció. Moisés trajo redención a un pueblo, el pueblo judío. Cristo trajo redención a gente de cada pueblo y de cada nación y de cada linaje y de cada lenguaje. Moisés liberó al pueblo de la esclavitud física. Cristo vino a liberar no a un pueblo y no de la esclavitud física, vino a liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Moisés subió al monte. Y estando en el monte, la gloria de Dios se reflejó sobre su rostro. Cristo subió al monte también, al monte de la transfiguración. Pero la gloria de Dios no se reflejó sobre él. Él era la gloria de Dios. Y ese día Dios le concedió a Moisés, el día en que Cristo, a manera de paréntesis ahora, el día en que Cristo fue transfigurado, Dios le confirió a Moisés la petición de su corazón. Porque Moisés y Elías bajaron y descendieron y Moisés puso pie en la tierra prometida, donde Cristo estaba en el monte de la transfiguración. Moisés le dio de comer pan a más de 2 millones de personas. Cristo vino y dice, no, yo soy el pan. Aquellas personas que comieron el maná por 40 años, todas perecieron después de haber comido maná por 40 años. Cristo viene y dice, el que come de mi pan no morirá si tendrá vida eterna. Moisés le dio de beber agua al pueblo, golpeando la roca. Cuando Cristo vino, Él dice, yo soy la roca, yo soy el agua. Yo soy la roca de tu salvación y soy el agua viva que puede limpiarte. Quizás el clímax de esta comparación es cuando Moisés, en su benevolencia, ciertamente que tenía un corazón grande, va y se ofrece a Dios cuando Dios estaba tratando de eliminar a toda la nación. Y Moisés le dice, yo me ofrezco, mátame a mí mejor Dios, yo me ofrezco en sacrificio por la nación, pero Dios no le tomó la ofrenda, obviamente, porque Moisés no calificaba, pero cuando Cristo vino, Él viene y se ofrece por el pecado no del pueblo judío, de toda la humanidad, y Dios le aceptó la ofrenda, porque solamente Él la ofreció sin pecado y sin mancha. Moisés fue grande delante de Dios hasta el punto que Dios lo enterró. Pero a Cristo Dios no lo enterró, Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Cuál es mayor de esas dos acciones? ¿El entierro o la resurrección? Si piensas en Aarón, el representante del sacerdocio, ofrecía sacrificios a diario a favor del pecado del pueblo. Cristo viene y hace un sacrificio una sola vez y fue suficiente para el pecado de la humanidad. Aarón entraba una vez al año al lugar santísimo. Cristo entró al reino de los cielos una sola vez, no anual, una sola vez y para siempre, y eso fue suficiente. Aarón ofrecía la sangre de los machos cabríos y de las ovejas que nunca pudieron calmar la conciencia del pecador. Cristo ofreció su propia sangre que ha calmado la conciencia de cada pecador que ha venido delante de Él con un corazón contrito y humillado.
El autor de Hebreos lo dice de esta manera en Hebreos 9, 24 y 25. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, no, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ellos no pudieron. Y esa es la enseñanza. Nadie puede entrar a la presencia de Dios si no es por Cristo. Moisés no pudo, Aarón no pudo. Todos han quedado cortos de la gloria de Dios. Tú y yo necesitamos un mejor líder que Moisés. Necesitamos un mejor sacerdote que Aarón. Necesitamos un líder que no se canse de nosotros, porque nos deja en el desierto. Necesitamos un líder que no pierda los estribos contra nosotros. Necesitamos un líder que un día no pierda tanto la razón que le ofrece sacrificio a un becerro de oro como Aarón hizo. Necesitamos un líder que pueda tener compasión con nosotros, que no se frustre con nosotros. Necesitamos un líder que en el peor momento no desobedezca al Padre en un arranque de ira. Y ese líder es su Hijo. Y solo su Hijo. Por eso es que solamente su Hijo ha calificado, y esa es la razón por la que muchos se quedarán fuera, porque siendo Cristo la única puerta de entrada, yo soy la puerta, el único camino, muchos pretenden entrar no por la puerta, sino por otro lugar, a quienes Jesús llamó en Juan 10, ladrones y salteadores, todo aquel que intenta entrar por otro lugar que no sea por mí la puerta. Esa es la razón por la que tú estás en necesidad de alguien que pueda compadecerse de ti y de mí en nuestros pecados. Si tú estás aquí porque Dios te trajo. Si le conoces, Dios nos ha dejado grandes enseñanzas en este pasaje de lo serio que es desobedecerle y lo costoso que puede ser un solo acto de desobediencia en un solo día. Quizás tú no vas a perder tu salvación porque tu salvación es garantizada desde el momento en que tú verdaderamente la recibes, pero ¿cuántos momentos de privilegios quizás has perdido por haber deshonrado a Dios en privado o en público? ¿O cuántos momentos de quietud, de paz, de visitación, de la presencia de Dios habrás perdido porque ante otros le deshonraste? ¿O cuánto de los eventos del obrar de Dios, de los propósitos de Dios, en cuántos de ellos no podré entrar en mi vida porque un día le deshonré y Dios me dijo, porque delante de mi pueblo no me trataste como santo? O porque delante de tus hijos, como padre, no me trataste como santo. O pastor, porque delante de la congregación, delante de tus propias ovejas, no me trataste como santo. Porque te dije cómo caminar y no me creíste. Porque te dije no caminar y estate quieto en ese lugar y no me creíste. Tu pecado de incredulidad no te impedirá entrar al reino de los cielos, pero te ha impedido entrar en mis momentos de quietud, de reposo y de paz, y vives intranquilo. Si no le conoces y has venido porque Dios te trajo. Y si Dios te trajo porque Él quería que entendieras que hay un solo camino, hay una sola forma, hay una sola persona, hay un solo líder que te puede dar entrada al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos,
no puedes entrar con pecado. Moisés no entró a la tierra prometida porque pecó, y esa es la historia. Tú y yo no podemos entrar a la presencia de Dios con pecados en contra nuestra, y la única manera que tú puedes ser aceptado en el reino de los cielos es si Dios te considera completamente puro, y la única forma de tú y yo lograr eso es que tú y yo nos hayamos humillado delante de Cristo, le hayamos entregado nuestros pecados, y que Él en su benevolencia, misericordia nos haya entregado su santidad, y que cuando Dios Padre me vea, me quiera aceptar la santidad de Cristo como si fuera mía, para yo poder entrar al reino de los cielos. Y solamente Cristo hace eso cuando yo, con un corazón contrito y humillado, doblo mis rodillas, reconozco mis pecados, le entrego mi vida, le proclamo Señor y Salvador, con la intención expresa de que de ese momento en adelante yo dejaré de vivir para mí y comenzaré a vivir para Él. Yo te voy a guiar en una oración ahora, pero escúchame bien, porque mientras más vivo, mientras más leo la palabra, mientras más creo escuchar a Dios, mejor entiendo esto de la decisión que hay que hacer para Dios. Si la forma en que vas a pedir perdón de tus pecados y como le vas a confesar como Señor y Salvador no incluye la intención expresa de tu corazón desde que de este momento en adelante vas a dejar de vivir para ti, para vivir para Él, no hagas la oración. Porque eso es lo que resulta en lo que hemos conocido como profesiones de fe verbales. Las genuinas implican eso, e implican una intención de mi corazón que ya estoy harto de mi vida, estoy cansado de guiarme a mí mismo, estoy harto de conducirme, y que yo entiendo que ya otro tiene que hacerlo y que Jesús es ese otro. Y que yo renuncio al control sobre mí. Si tú tienes esa intención expresa en tu corazón, ahí donde estás, entre tú y Dios, yo quiero guiarte en esta oración. Él te va a escuchar. Que tú puedas decirle: Señor, perdóname por mis pecados. Son muchos, tú los conoces, y son grandes, tan grandes que solamente caben bajo tu cruz. Yo voy delante de ti y te pido perdón por la sangre que en esa cruz tú derramaste. Te pido que me limpies. Te entrego mis pecados y te pido que me dé tu santidad, Jesús. Señor Jesús, yo tengo la intención expresa en este momento de renunciar a mi vida, a mi control, al señorío que he tenido sobre mi vida para recibir el tuyo. Y yo recibo tu señorío y de esa manera te proclamo Señor y Salvador de mi vida. Te prometo, Dios, en este día, comenzar a caminar en tu dirección, conforme a tus propósitos. Y te pido que me des cada día más luz para tropezar menos. Y ahora que me has limpiado, ahora soy libre. Te quiero decir, Dios, que gracias que me has libertado de la esclavitud del pecado, y ahora voluntariamente quiero ser esclavo tuyo por amor. En tu nombre. Amén.